bien, gracias Señor. Hemos estado en una serie que ha estado desafiando nuestros corazones y nos ha estado haciendo examinar nuestro corazón para ver si realmente entendemos el amor de Dios. Porque si usted realmente entiende el amor de Dios, no hay manera de no amarle a Él. No hay manera de no apasionarse por su obra. Partimos con el primer tópico hablando de cuánto había creado Dios para simplemente decirnos que nos amaba. He aquí mi primer presente, Adán. Todo lo que he creado es tuyo. He aquí 35.000 millones de galaxias. Un pequeño presente manifestando el tamaño de mi amor. Pero vimos que no solo eso había hecho el Señor, sino que dio lo mejor de sí. Y eso no era solo lo que había creado, sino que se dio a sí mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. De tal manera, de una manera tan especial y exuberante, amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Tan especial es su amor que Él se dio a sí mismo. Y con esto nos dijo cuánto valemos para Él. Porque si Él se dio a sí mismo, nosotros valemos su sacrificio. Nosotros valemos su regalo. Nosotros valemos el precio de su sangre, por el cual fuimos comprados. Y comenzamos a ver el camino a la cruz. Y como dice la palabra, por el gozo puesto por delante, Él sufrió la cruz. Y vimos cómo lo golpearon, cómo lo escupieron, cómo lo maldijeron, cómo se burlaron, cómo lo desnudaron, cómo lo laceraron y abrieron sus carnes. Pero Él, por el gozo puesto por delante, o sea, por ti y por mí, sirviéndole, amándole, adorándole, por esta familia que Él veía aquí reunida el día de hoy, Él menospreció el sufrimiento y fue a la cruz del Calvario con gozo. Nadie sujetó su mano a la cruz para ser clavada. Él la puso. Él puso su vida voluntariamente por nosotros. No hay nadie que suba al Gólgota. No hay nadie que suba frente a la cruz del Calvario y vea ese sacrificio, esta expresión de amor. ¿Quieres preguntarle al Señor cuánto te ama? Mira la cruz y Él te dice: te amo así. Aleluya. Te amo todo esto, todo lo que soy. Te amo con todo. Este amor es un amor apasionado. Y si tú conoces este apasionado amor, no hay manera de no apasionarse. No hay manera de entrar en el fuego y no quemarse, encenderse. Gloria a Dios que este fuego no quema, sino que te enciende. En pasión por Cristo, su causa, su propósito. Y vimos este corazón apasionado en María Magdalena. Un corazón que no se conformaba con no haber encontrado en la tumba a su Señor. Fue a buscar a Pedro y a Juan, pero ellos vieron que no estaba y se fueron. Mas ella se quedó allí y ángeles aparecieron preguntándole: ¿a quién buscas? Busco a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y aparece Jesús en ese minuto. ¿A quién buscas? ¿Y por qué lloras? ¿Por qué tanta pasión? ¿Usted cree que Él no lo había escuchado? Él sabía que lo buscaban a Él, pero Él nos creó para tener una relación de amor con nosotros.
Y no hay manera de cultivar una relación de amor sin decirle al amado, te amo. Esposas, díganle a sus esposos, te amo. Esposos, díganle a sus esposas, te amo. Así se cultivan las relaciones de amor. Es necesario para tus seres queridos escuchar que les amas. Para Dios es necesario escucharte. Él quiere escucharte. Quería escuchar a María Magdalena otra vez. Cada vez que Dios habla a nuestros corazones. ¿Y saben qué? Lo que tenemos en este lugar es una conversación. Usted puede decir, sí, pero yo estoy callado, estoy en silencio, pastor. ¿Cómo que una conversación? Tu corazón está respondiendo a la palabra de Dios. He aquí, Dios está conversando contigo y tú estás respondiendo desde tu corazón. Y cada vez que Él dice algo, tú respondes, te creo o no te creo, te amo o no te amo. El día de hoy vamos a seguir un tanto cronológicamente y vamos a ver el ejemplo de la vida de Pedro. Vimos a María Magdalena la semana pasada. Ahora vamos a ver a Pedro antes de la cruz y después de la cruz, acompañando todos estos acontecimientos de este apasionado amor manifestado en la obra de Jesucristo. Hay una cosa importante que debes hacer el día de hoy. Examina tu corazón. Jesús dijo a los fariseos, hipócritas, bien profetizó de Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es importante que te examines y alinees tu corazón con la verdad y cambies tu manera de pensar y realmente tu vida concuerde con lo que dices creer. Que ya no sea más de labios este amor que dices tener por Jesús. Que no sea un título, soy cristiano, sino que tu vida sea una epístola viva, una carta viva, que las personas al verte puedan leer Jesús y quieran tener lo que tú tienes. Voy a partir en Lucas y voy a complementar este relato con Juan. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya estaba llegando al final el ministerio de Jesucristo. Jesús ya preparaba a los discípulos para poder partir. Y en esto Jesús le dice a Pedro, Satanás te está pidiendo. Miren, hay muchos cristianos que piensan que Satanás todavía puede entrar al trono del Padre, como lo hizo con Job, y demandar un derecho. No es que Dios te entregue, sino que el diablo gana derechos sobre tu vida por medio del pecado. ¿Me entienden? Entonces Dios se ve restringido en ciertas áreas. ¿Por qué? Por tu incredulidad. ¿Entienden? ¿Por qué se ve restringido? Por tu incredulidad. Este es el gran pecado. Este es el único pecado por el cual el día de hoy el diablo puede establecer una demanda sobre ti. En ese entonces los pecados no habían sido pagados. Entendamos que estamos antes de la cruz. Amén. He aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo y purificó todas las cosas, bueno, eso hizo que Satanás saliera de la presencia de Dios. Amén. Porque la corrupción había llegado hasta los pies del trono de Dios. Pero Jesucristo entró y lo purificó todo. Aleluya. El diablo ya no tiene más acceso a la presencia de Dios.
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Aquí está la confirmación de lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es el gran pecado? Incredulidad. ¿Por qué enferma la gente? Por incredulidad. ¿Por qué se va al infierno la gente? Por no creer en Jesús. No creer en Él como Señor y Salvador. Para eso vino el Espíritu Santo, para convencer al mundo de pecado. Por cuanto no han creído en mí, dijo el Señor Jesús. Este es el gran pecado. No creer en Jesús. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa palabra vuelto significa convertido. Y tú, una vez que te conviertas, confirma a tus hermanos. Allí la palabra en griego es epistrepo, que significa convertirse. ¿Cuántos de ustedes realmente están convertidos? Y esto es importante que ya te lo preguntes y te respondas adecuadamente y te vuelvas al Señor con todo. Imagínense, Pedro había estado 3 años con Jesús a tiempo completo. Eso sí que es un discipulado radical. Y aún Pedro no se había convertido. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Una vez convertido, una vez que te conviertas, podrás seguirme y confirmarás a los demás. Pero mire lo que dice Pedro, Juan 13:36, agrega un poco de información a este relato. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le dijo, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Otra versión dice, yo daré mi alma por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, o muy seriamente debo decirte lo siguiente, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí tenemos a este impetuoso Pedro, mi vida daré por ti. Pero Jesús lo miraba y le decía, ni siquiera estás convertido, Pedro. A veces las palabras pueden ser muy hermosas, pero no hay una vida o un corazón que confirme lo que está saliendo de tu boca. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Cuántas veces le decimos al Señor que lo amamos? Y Él mira nuestras vidas y nos dice, ¿realmente me amas? Gloria a Dios que Dios no nos condena, ¿no? Ni está enojado con nosotros. Pero Él quiere que desarrollemos este amor conociéndole. No hay manera de conocerle y no enamorarse. Llegado el minuto, Pedro le negó 3 veces. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo, la última vez que le negó, levantó su rostro y lo miró. Y Pedro salió llorando amargamente. Y Jesús fue cubierto su rostro para comenzar a ser golpeado, lacerado, maltratado, insultado. Esto fue lo que vio Jesús. El rostro de Pedro, sus ojos negándole. Qué tristeza. ¿Sabe qué? Muchas veces Jesús nos mira desde ese lugar y ve cómo le negamos a diario, con nuestras palabras, con nuestras acciones.
mas no nos condena. Tiene esperanza en nosotros. Confía en nosotros. Aún seguimos siendo su gozo. Marcos 16:1 nos cuenta qué aconteció después de la muerte de Jesús. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Aleluya. Pero miren lo que dice el versículo 7. Pero id a sus discípulos. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. Oh, aleluya. Jesús sabía que el corazón de Pedro estaba destrozado. Jesús sabía que Pedro sentía condenación en su corazón. Y le dijo: ve al ángel, dile que he resucitado, conforme a las Escrituras. Envíales un mensaje a mis discípulos y a Pedro. Está sufriendo, está triste. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. No dejes de caminar, Pedro. Sigue avanzando a donde dije que iba a estar con ustedes. Allí le veréis. Nos vamos a encontrar, Pedro, como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Con certeza después volvió María Magdalena y fue a buscar a los discípulos, que fue el relato de la semana pasada, ¿recuerdan? De hecho, justamente después de este relato que acabo de leer, viene el relato de María Magdalena de la semana pasada. Ahora, los invito a este encuentro. ¿Quiere ver este encuentro de Jesús con Pedro? ¿Se anima? ¿Está entusiasmado? Amén. Juan 21:1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Esta es la tercera vez que Jesús se reunía con los discípulos. En dos oportunidades se había aparecido en medio de ellos. En una oportunidad no estaba Tomás y en otra oportunidad estaba Tomás. Y después, esta es la tercera vez que se apareció de manera exclusiva con los discípulos. A esta altura ya se había aparecido 7 veces a sus discípulos y a otras personas. Y en una sola oportunidad a más de 500 personas. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ya me imagino, estaban todos los discípulos sentados alrededor del mar. Y Pedro pensaba en tantas cosas. No había tenido un tiempo de intimidad con el Señor. ¿Saben qué? Voy a pescar. Voy a hacer lo que hacía antes. No entiendo lo que está pasando. Aún siento condenación en mi corazón. Voy a hacer lo que sabía hacer. Y se subió al barco. ¿Y qué dijeron los otros discípulos? Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca
y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. No les había ido bien en la pesca. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hagan lo que ningún pescador galileo hace: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron. Ellos ya empezaron a discernir. Hemos escuchado estas instrucciones. ¿Se recuerdan cuando los discípulos fueron llamados? La pesca milagrosa. Este fue uno de los primeros milagros que ellos vieron, performados por la mano de Jesús. Así que confiaron y echaron la red. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Háganlo a mi manera. Aprendan a seguir mis instrucciones. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Juan se entusiasmó y dijo: ¡wow! Esto lo hemos visto, es el Señor. Simón Pedro: es el Señor. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. No aguantó. Él se vistió y saltó al mar a encontrarse con el Señor. Yo ya me imagino ese corazón cuando él escuchó: Simón Pedro, es el Señor. Juan sabía que Pedro tenía un deseo de encontrarse con el Señor y tenía necesidad de ser restaurado. Simón Pedro, es el Señor. Pero ahora Pedro no se devolvía de la tumba, sino que mostraba esta pasión que mostró María Magdalena y vimos la semana pasada, la que le llevó a encontrarse con el Señor. Se ciñó la ropa y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y esto es muy interesante. Dios nos pregunta: ¿tienen para comer? No, porque yo sí tengo. Yo tengo una manera de proveerles. Yo tengo una manera de proveerles. ¿Sabes qué? Muchas veces pensamos o tratamos de agradarle a Dios con lo que damos, pero Dios no necesita lo que tú tienes. Él quiere un amor sincero de tu parte. Él ama al dador alegre. No es que no ame al que da refunfuñando, sino que a Él le encanta ver a alguien que da con alegría. Él tiene una manera de proveerte. Él tiene una manera milagrosa de proveerte. Sigue sus instrucciones. Echa la red. Haz lo contrario a lo que te ha enseñado el mundo. ¿Qué dice el mundo? El que guarda siempre. ¿Qué dice Jesús? Echa la red al otro lado. Haz lo contrario. Despójate y vas a tener sobreabundancia. Despójate y la red se te va a llenar. Traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Hay muchos que han interpretado esto como 153 naciones, un simbolismo, pero la verdad, y entendiendo que estos eran pescadores, colocaron aquí el número simplemente porque la cantidad era mucha. Hay unos señores que sacaron el cálculo del peso de esto y realmente fue un milagro ya que no se rompiera la red. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?
Acontecía lo mismo que aconteció con María Magdalena, que vio a Jesús y no le reconoció. Jesús tenía ahora un cuerpo recreado, redimido. Había recibido un cuerpo incorruptible. Aún así, un cuerpo que come y bebe. Venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de manera exclusiva, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí tenemos varias alternativas de traducción. ¿Me amas más que estos? ¿O me amas más que a estos? ¿O me amas más que todo esto? Los botes, los peces, las redes. ¿Y sabe qué? Podemos hacernos estas tres preguntas. Y son preguntas adecuadas. ¿Amas a Jesús más que lo que tienes? ¿Más que tus redes, tus peces, tus barcos? ¿Amas a Jesús más que las personas que te rodean? ¿Lo amas más que todos los hermanos que te rodean? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le pregunta: ¿me amas verdaderamente? Porque aquí la palabra amar es ágape, que hace referencia al amor perfecto, al amor de Dios. ¿Me amas verdaderamente? Sí, Señor, tú sabes. Y esta palabra tú sabes es un conocimiento intelectual. Tú conoces que yo te amo verdaderamente. Y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas verdaderamente? Señor, pero si tú conoces que yo te amo verdaderamente, apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. Primero era apacienta mis corderos, que es llevarlo a pastos, alimentarlos. Pero pastorea a mis corderos habla de cuidarlos, protegerlos, sanarlos, alimentarlos. Pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Aquí cambió el verbo y lo llevó a fileo, que es una afinidad, una amistad, un cariño. ¿Me tienes cariño, Pedro? Y esto entristeció a Pedro, porque en el fondo las primeras dos preguntas, sus respuestas no eran satisfactorias. ¿Me amas verdaderamente? Tú sabes, tú conoces que yo te amo. ¿Me amas verdaderamente? Tú conoces que yo te amo. Pedro, al menos, ¿me tienes cariño? Por eso dice la palabra, Pedro se entristeció de que le dijese tercera vez: ¿me quieres? ¿O me tienes cariño? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y aquí él cambió el verbo tú sabes por ginosko, que significa tú has conocido por medio de la experiencia que yo te amo. Pero la experiencia de Jesús se desdice de lo que está diciendo Pedro. Él le había negado 3 veces. Aún así, Jesucristo cree en él y le encomienda. Cada vez que Pedro dice tú sabes que te amo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas.
continúa diciendo Jesús: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Le está diciendo claramente: te confirmo en el ministerio, pero esto traerá un gran riesgo sobre tu vida. Hoy día vas donde tú quieres, pero el día de mañana alguien te llevará donde tú no quieres. Con certeza aquí profetizaba Jesús sobre el martirio de Pedro. Esto desafió a Pedro a una renovación total de su lealtad y le reafirmó en sus responsabilidades. Una nueva responsabilidad, un nuevo riesgo y una muerte violenta. Una vida dedicada a Dios y sacrificada para Él. Y termina diciendo Jesús, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, dice apóstol Juan. Y dicho esto, añadió: sígueme. La orden sígueme, en su modo presente imperativo, se traduce literalmente como mantente siguiéndome. Jesús le mostró a Pedro que si cumplía su promesa de lealtad, tendría que seguirle a su propia cruz. Y así fue como murió Pedro. Murió crucificado. Pero cuando le iban a crucificar, dijo: no soy digno de morir como murió mi Señor. Crucifíquenme dado vuelta. Y así fue como fue crucificado, cumpliendo con sus dichos, no defraudándolo, sino que mostrando que realmente la amaba con todo. Cumplió con su propósito y brilla como un luminar en el cielo por toda la eternidad. Y es recordado este Pedro como el hombre que le negó, pero también como el hombre que llevó el evangelio a los judíos y predicó el evangelio con todo hasta la muerte. Antes de partir, Jesús dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. El llamado de Jesús es totalmente radical y es totalmente contrario de lo que el mundo busca, pero es la clave también de la realización de todo ser. El mundo constantemente te desvía de la cruz, te centra en ti mismo, porque tú lo mereces, porque tú te lo has ganado, porque tú lo vales, porque tú eres especial. Pero los cristianos estamos enfocados en Cristo. Ayer una persona me contaba de sus planes y cuán bueno era el Señor. Pero me contaba de sus planes, de lo que quería para él, de lo que quería para su familia. Y yo en medio de la reunión le dijo: mira, ellos son mis sueños. Esta es mi familia. Yo vivo para ellos. Y ellos te necesitan. Y tú estás viviendo para ti. No hay manera de tener la vida de Jesús sin vivir esta vida de cruz, sin tener una pasión por Él, al punto de no solo vivir por Él, sino que estar dispuesto a morir por Él. Esto es radical. ¿Le amas? Esta es la pregunta que desciende del cielo. ¿Me amas? Y tu corazón está respondiendo. ¿Me amas?, pregunta Jesús, y tu corazón responde ahora. Que tu corazón no esté lejos de Él, que no sea solo de labios, que el Señor no tenga que preguntarte una tercera vez: ¿me quieres?
Antes de subir al cielo, dice la palabra, finalmente desapareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Me amas? Haz discípulos. Si le amas, apacienta sus ovejas. Deja de enfocarte en ti mismo. Comienza a enfocarte en los demás. Comienza a vivir la vida de cruz. Esta es una vida que vale realmente la pena vivirla y morir por ella. Amén. Gracias, Señor. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.